amigas, bienvenidas a esta Cumbre 1000 Empresas, este interesantísimo panel de innovación, donde vamos a descubrir muchos detalles de qué pueden hacer en su negocio, en su empleo y en toda su vida. Y por eso tengo unos invitados increíbles. Ahorita los presentamos, pero antes de entrar, para que vayamos dando nada más a esto, vamos a hacer la primera pregunta y a ver quién se atreve primero. Innovar quiere decir cambiar. A ver, Miros. Emprender un nuevo proyecto y mejorar el que ya tienes. ¿Innovar es cambiar o es emprender nada más? Yo creo que innovar es cambiar y también emprender. Depende mucho del contexto. Es intentar. Intentar y no temer a fracasar. O sea, varios conceptos diferentes para quien es innovador y todo esto. Ojo, tenemos aquí a Miroslava Magaña. Ella es CEO de M&M Corporativo, sí, y Asociados, ¿sí? Tenemos a André, ahorita les digo el apellido, pues está más complicado. Viene desde Brasil directo bajándose del avión para estar aquí con nosotros en este programa, ¿sí? Él representa a la Universidad de Tel Aviv, una de las universidades más destacadas del mundo y más innovadoras. Bueno, así se le dice, no sé qué quiere decir que sea de las más innovadoras, pero ya nos dirá. Así es. Y una de las empresas que más ha revolucionado el mercado en la salud dentalia, tenemos a Juan Anduaga, ¿sí? Él es CEO de esta empresa y director de innovación también. Entonces, nuestro panel está increíble. Ya dijimos que innovar es cambiar, emprender, aventarse y todo. Díganme algo. ¿Innovar es bueno en una empresa o en tu vida, Juan? Yo creo que innovar ya es una necesidad, ¿no? Ya es un comportamiento diario, ¿no? A veces la gente piensa que innovar es solo un concepto, que un grupo de personas lo puede intentar, y no es cierto, ¿no? Es ya una forma de realmente pensar en una realidad tan movida como la que hoy tenemos, en una sociedad donde la necesidad la necesidad de una muy buena experiencia en cualquier flanco. Entonces, innovar tiene que ver con un tema cultural, de comportamiento de cada una de las personas. Oye, si hablamos de tema cultural, de comportamiento, hay que cambiar la forma de verla esto, lo que es innovar. Y qué mejor que hacerlo para muchos con la universidad. Pero André, dime algo, para todos se tienen que estudiar para ser innovador, tienes que participar, tienes que estar en una universidad, o es la universidad la que te impulsa. ¿Cómo sucede esto para alguien que está diciendo, bueno, ya acabé la prepa, ya quiero hacer mi negocio? ¿O para alguien? ¿Qué sucede? Yo creo que hay personas que ya tienen como un potencial para la innovación, gente que ya tiene proyectos en su imaginación o mismo ya están intentando ponerlos en práctica desde la preparatoria, de la secundaria, pero una universidad viene para ayudar a organizar las ideas, demostrar casos de suceso y también conectar a la gente. El networking es extremadamente importante para la innovación y creo que la universidad es donde se puede encontrar otros estudiantes en el mismo punto de partida y también académicos que van a estar ahí para ayudarles a impulsar la carrera adelante. Oye, Miroslava, tú tienes una historia muy interesante en tu vida. Para ti, ¿qué tan importante fue innovar para destacar, para llegar de nada a ser una de las empresarias en transporte más importantes del país? Bueno, la innovación como tal, esa palabra, cuando vas creciendo con tus negocios o tus proyectos, se vuelve una necesidad y son los retos que te vienen día a día, vas creando, vas innovando, como bien lo dices tú, pero porque la competencia es tan grande que cuando piensas cómo caminar un paso adelante de los demás, entra la creatividad, la creación, innovas. Totalmente diferente, lo acabas de comentar, el transporte, todos los camiones son fierros. ¿Qué te hace diferente una empresa de transporte a la tuya? Es la creación, es el sello distintivo que le ponemos a nuestro proyecto. Y con tanta competencia, tenemos que crear y tenemos que cambiar y empujarlo. Oigan, innovar es un factor, ya lo dijimos, muy importante para cada empresa, o hay empresas que tienen que mantenerse como están, se lo van manteniendo y no cambiar o no innovar. A ver, Juan. A ver, yo creo que es para todos, porque la innovación, ¿dónde buscas la innovación? En la insatisfacción. O sea, donde hay insatisfacción, y la insatisfacción puede ser en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de servicio, ¿no? Entonces, y de ahí es de donde nace, ¿no?, esta necesidad. La única diferencia es que en dónde dejas el nivel de insatisfacción.
en seguirlo manifestando o tratar de realmente cumplirlo. Y entonces yo creo que ahí es donde cualquier empresa, claramente, si tú le buscas, si tú estás en contacto con el cliente, si estás en contacto con tu paciente o estás en contacto con los alumnos, siempre vas a encontrar cosas insatisfechas. Oye, pero aprovechar las insatisfacciones, ¿es oportunidad o es innovar? Porque puedes agarrar y decir, a ver, el paciente o esto está buscando esto, pues le voy a dar esto. ¿Pero eso es innovación o es simplemente aprovechar la oportunidad? Porque hoy en día confundimos mucho el término de innovar y todos decimos, es una empresa innovadora, pero ¿todo es innovar o es aprovechar oportunidades? No, yo te diría que la innovación es llevar las ideas a la acción, ¿no? Y ahí es donde realmente se marca la diferencia en la innovación. Entonces, si tú partes de la base, no sé, en los años 70, 80, pues la gente estaba acostumbrado en muchas industrias, como industrias del transporte, por ejemplo, pues así es el servicio, ¿no? Si llega tarde tu pedido, pues así es, pues porque hay tráfico en la carretera, o un taxi, ¿no? Grandes ejemplos que existen de innovación, taxi contra Uber, ¿no? Entonces, claramente radica en si tú ves la insatisfacción, pero la gran velocidad a la que puedes llevar esa insatisfacción a resolverla, esa es la diferencia en la innovación. Antes te llevas muchísimo tiempo en poder resolver una insatisfacción. Yo creo que la innovación es el que le ha puesto esa velocidad a que las cosas se cumplan de manera diferente. Oye, André, justamente en eso, hace rato lo dijiste, es un chip que ya pueden traer algunos vienen más preparados, otros lo estás ahí. ¿Hay manera de que alguien se prepare para ser innovador? ¿O simplemente hay gente que es innovadora, gente que es esto, gente que es, o sea, que trabaja en sus cosas, o esta misma gente la puedes modificar, cambiarla? ¿Cómo funciona? Porque pues una universidad hace mucho eso, educar, pero también impulsa. Sí, yo creo que la gente puede aprender a ser innovadora por ejemplos, por metodologías que ya fueron puestas en práctica y bien sucedidas. En la Universidad de Tel Aviv, por ejemplo, que es la institución que yo represento, hay un concepto que es la innovación que perpasa todos los niveles, ¿no? Entonces los estudiantes pueden tener una buena idea y hay ahí gente disponible a escucharles o escucharlos para después tomar esta idea y llevarla adelante. Si la idea no va bien, bueno, errar es parte del proceso de innovación, ¿no? Entonces, creo que la persona puede tener el impulso de intentar algo y si fallas, todo bien, es bienvenido para el proceso de aprendizaje, es parte del proceso de innovación. Dime algo, Miroslava. Cuando habla de innovación, André, o cuando habla Juan, y hay que innovar en tu negocio y en todo esto, ¿qué quiere decir? O sea, innovar en un negocio. Porque para muchos cuando oyen la palabra innovar es, voy a meter nueva tecnología, voy a meter nueva imagen, estoy innovando, voy a hacer una imagen innovadora. Pero puede haber innovación en diferentes áreas, aunque no se refleje hacia afuera. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ha sido en el caso de pasar de nada a tener N cantidad de transporte, a meterte en la chatarra, a crear todo un corporativo? ¿Dónde innovas tú? En la necesidad. Mira, la innovación tiene una línea de miedo y de ejecución, porque lo más difícil es hacer algo que nadie ha hecho, porque lo que ya está hecho tiene una guía, lleva pasos a seguir. Cuando tú emprendes e innovas, no hay un libro y tienes que ir buscando la manera de que camine, y en la curva, para que te salga bien y funcione, te estresa, te deprime, fracasas, te vuelves a levantar. Pero cuando funciona, así sea un camión, así sea un metal, así hablamos del agua, es una pestañita de todo, y vas armando un rompecabezas y vas de un proyecto a otro, lo unes. Y hoy te puedo yo decir que hay una línea en esos tres negocios o proyectos que tenemos que se unieron en una línea, innovando un nuevo proyecto que fue el último, que fue el tema del agua, que nadie lo había hecho. En México, la reserva de agua que pusimos e innovamos es única. Y lo más difícil es que no había un librito que te dijera cómo hacerlo. Y cuando lo vimos ya aterrizado y hecho, o sea, la satisfacción es grandísima, pero también la incertidumbre de todos los días. ¿Qué va a decir la gente si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si...? Porque aparte es un tema muy delicado, ¿no? Pero claro, cuando funciona, híjole, la verdad, la satisfacción es tremenda. Entonces, innovar es hacer las cosas y arriesgarte
a lo bueno, a lo malo, y si te sale mal, como dice André, lo vuelves a intentar. Oye, hasta André, que te salga bien. Justamente en este tema, ¿sí? Son culturas diferentes, yo sé, en Israel, en México, en Brasil, en otros lados, con respecto al miedo y al fracaso, ¿sí? ¿Cómo se puede preparar a alguien? Porque en México, justo lo que dijo Miroslava, le tenemos miedo a, y si pruebo y me falla, ¿qué voy a hacer? Chin, o sea, mejor no le arriesgo, mejor estoy tranquilo como estoy. Y otro es, fracasé, y hace rato lo comentábamos, la gente le da otra vez miedo hasta decir que fracasó, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo cambias ese chip? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo trabaja la universidad, por ejemplo? ¿O cómo trabajan ustedes con la gente que viene en las nuevas generaciones? Yo creo que tiene que ver con una palabra clave que es ecosistema. Ecosistema de innovación, que es algo que, por ejemplo, Israel tiene desde el gobierno hasta la sociedad, hasta las instituciones académicas, todo un soporte para que las personas justamente mismo con miedo, arriesguense y si fallan, todo bien, van a invertir en ellas nuevamente. Entonces, alguien que llega nuevo, fresco, dispuesto a intentar, va a recibir un soporte y una acogida si necesitas para llevar sus ideas adelante. Y a la gente, ¿qué le dirías cómo cambiar esa mentalidad? Fuera de un ecosistema como la universidad, ¿qué le dirías a la gente para que se arriesgue? Diría intenta y conozcan gente que te apoyen, porque a veces solito o solita es muy difícil, pero si tiene un mentor, una mentora, un tutor, una tutora que está disponible para dar asistencia, las cosas son mucho más fáciles. Oye, Juan, justamente en eso también, aquí hablamos de la universidad, de todo esto. En una empresa que ya está bastante armada, como Dentalia, que ya tiene todo esto, y buscas encontrar qué está faltando. Cuando llega alguien a trabajar a la empresa en el área de innovación, o le dices, o tiene alguien una idea, ¿cómo impulsar a que esto suceda? Porque más de uno alumno dirá, otra vez, ¿cómo innovo acá? ¿Cómo le voy encontrando? ¿Cómo buscan ustedes estas oportunidades para ir creando? Porque una cosa es, ya la tengo, pero ahora, ¿cómo vamos creando? Pues mira, yo creo que parte un poco de la base, ¿no? O sea, la innovación es una cultura de pensamiento, ¿no? Entonces, pues hay que romper muchísimos paradigmas. Si tú piensas que innovar es llevar una idea a la acción, pues primero tienes que tener la idea. ¿En cuántas organizaciones cualquier jefe o dice, deja de estar pensando y ponte a trabajar? Exacto. Mal hecho. Si tú piensas en ese, solo en ese mensaje, pues estás rompiendo el principio de innovación. Oye, trabaja, ponte a pensar, porque lo que buscas es generar ideas y llevarlas a la acción, perdón, ¿no? pero luego hay cuates que están sentados en el escritorio y están, oye, ¿qué estás haciendo? Innovando, aquí pensándole, un cafecito, todo. A ver, ponte a trabajar. O sea. No, y yo creo que ahí es donde radica, ¿no? Un poco este ecosistema, este orden, o sea, cómo haces tu proceso de pensamiento, cómo lo llevas a la ejecución, cómo das esos espacios, porque tampoco ¿Cómo lo puede hacen estar, en Dentalia, ¿no? por ejemplo? A ver, nosotros en Dentalia siempre hemos partido de la base de generarle esa cultura a la gente, de estar pensando en su ejecución. ¿Dónde puedes innovar? En lo inmediato, en tu acción inmediata. Si tú piensas en cualquier persona en una ciudad como esta o en Sao Paulo, el tráfico, ¿no? El tráfico, la gente, yo tengo el mejor ejemplo donde le digo... No hay problema, eso no existe, no. Pero el mejor ejemplo es nada más ese, ¿no? pregúntele aquí al pobre Oye, ahorita con ¿quieres innovar? Intenta mínimo una vez a la semana un camino diferente de tu casa al trabajo. Vean, interesante. Uno. Sin Waze. Sin Waze, ¿no? No, porque además... Sí está difícil. O apaga el Waze, ¿no? Apaga el Waze una vez a la semana e intenta un camino diferente. ¿Para qué? Porque cuánta gente te topas que lo que hace es, voy en camino y entonces empieza a enojarse porque el Waze le mintió, está recalculando, ¿no? O porque se... Intenta. Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es generar ecosistemas de pensamiento y de ejecución, independientemente que además tienes una responsabilidad diaria. Pero parte de tu responsabilidad diaria es generar esos procesos de pensamiento. Oye, Miroslava, tú cuando estás en transporte, muchos dirán, pues es un servicio, ya dijiste, le puedo cambiar la fachada al camión, pero es como que un servicio. Van, cargas la mercancía, vas, la entregas y listo, o sea, ya está. Bueno, necesito a lo mejor una custodia, necesito esto. ¿Cómo abren a ver innovación, a ver qué otras cosas pueden hacer en el transporte o en lo del agua fue otra cosa porque es otro proyecto? Pero ¿cómo ves para que los mismos, escuchas a los choferes, cómo lo hacen en una empresa como ustedes para ir mejorando y encontrar los detalles de los clientes? Bueno, el tema del transporte, en las entregas, cumplir los tiempos, el poder solucionar los problemas de la
seguridad o de los corralones, poder tener siempre el problema, solución. A lo que toda la gente lo que quiere es un buen servicio y sobre todo que tenga seguridad. La seguridad, bueno, pues no somos magia, entonces tenemos demasiados controles, abrimos demasiadas partes en tema de networking, conocer gente, aliados, personalmente nos presentamos con el gobierno, con los que manejan la seguridad en las carreteras, con mecánicos, o sea, desde la persona que te cambia una llanta hasta la persona que te puede ayudar a rescatar un camión de un corralón o salvar un camión que ha sido robado. El tener la tecnología, el tener toda la gente, no sabemos en qué momento nos van a robar una unidad. Lo que sí sabemos es que cuando suena el teléfono y nos suceda, tenemos que accionar. Entonces, la rapidez, los primeros 15 minutos de un robo son vitales para poder recuperar la unidad. Entonces tenemos que tener una organización que tal vez no la veas en el camión, porque en el camión nada más va la carga y el operador, pero detrás de esa carga, detrás de ese camión, hay un grupo de personas que están en monitoreo, en seguridad. O sea, hay muchas oportunidades de innovar, de preparar, de todo, no nada más hacia afuera, sino hacia adentro. Hacia adentro. Luego te platico de 2 o 3 empresas que están en la Universidad de Tel Aviv, startups, que se dedican a esas cosas, ¿verdad? Dime algo, André. Estábamos hablando de jóvenes. Sí. Pero... De todas las edades. Pero, exacto. Innovar, ser innovador, etcétera. ¿Para quiénes? Porque de repente decimos, no, este ya tiene... Es para el que tiene mucha experiencia, entonces ya sabe en dónde puede estar fallando. Es para el joven que no tiene la menor idea y que de repente no lo escuchamos. Es para mujeres, para hombres. ¿Para quién es algo? ¿Quién puede ser, tener ideas brillantes? ¿Quién puede innovar? ¿Cómo lo impulsas? ¿Cómo lo encuentras? Todos que tienen un cerebro. Todos que tienen un cerebro pueden innovar. Conozco 2 o 3 que no aplican, está bien. Son raros. Sí. Encefalía es un problema grave, pero los que tienen y están en la sociedad pueden innovar. Existe un concepto que es de la innovación corporativa. ¿Qué significa qué? Que una compañía decide que todo su personal, todo el equipo puede ser un potencial innovador para la compañía. Entonces van a definir justamente procedimientos para que cualquier insatisfacción venga y para que la gente se sienta a voluntad para traer la insatisfacción y atentarse acerca de ella para traer innovación a la compañía. En la Universidad de Tel Aviv estamos muy orgullosos de nosotros porque somos hoy la 7ª en el mundo para innovación, o sea, la 7ª que ha producido emprendedores innovadores. Wow. Sí, la primera después de los Estados Unidos que tenemos gente en estos medios. Entonces, la verdad es que la masa crítica, las personas, los estudiantes, los académicos, todos están ahí mirando a este tema y dejando las insatisfacciones venir y mirando a ellas en detalle para que de ellas salgan las mejores ideas, como el Waze, por ejemplo, que vino de un ex estudiante de la Universidad de Tel Aviv. Entonces no es por acaso. Oye, Juan, ¿deberían las empresas tener un presupuesto designado, un área designada? Yo sé que lo tienes, porque pues, si no, no estarías tú acá en Dentalia. Pero en las empresas tendría que haber un presupuesto para, como dice André, buscar nuevas ideas, tener esto para desarrollar, por chiquita o grande, o es el jefe. ¿Cómo tendría que ser una empresa en esa área? ¿Qué tendría que crear para que funcione y mejore la empresa? Bueno, asumiendo que la innovación va a mejorar la empresa. A ver, yo creo que a manera de organizar un presupuesto, yo creo que intuitivamente todas las empresas lo tienen, nada más no saben que lo deben de ocupar. O sea, todas las empresas hacen un plan pensando o buscando que ese plan se genere en esa ejecución. Yo creo que gran parte de las empresas están sobre lo que hay y a lo mejor quiere un poquito de moda y todo, pero la mayor parte no tienen desarrollado, a ver, ¿en dónde mejoro cada día? No, lo que pasa es que si tú piensas en cualquier proceso presupuestal o de planeación, ¿no? Lo que se marca es un plan, ¿no? Pero no se marca la desviación. Uh-huh. Y regularmente siempre tienes esa desviación. La forma realmente de corregir la desviación es que tengas asilado estos mecanismos de innovación. Más que un presupuesto, otra vez son mecanismos. ¿Cuál es la capacidad de reacción que pone Miros en el caso del transporte? La capacidad de reacción ante algo que no tienes previsto. Eso a nivel de organización
también lo tienes que hacer. A nivel de tu plan estratégico lo tienes que hacer, a dónde vas a ir, cómo lo vas a hacer, pero nunca llegas al plan estratégico tal cual como lo definiste. Tu capacidad de llegar radica en la capacidad de innovación que tienes, en tu forma de alinearte, en la capacidad de reacción en los momentos que no llegas de la forma que pensaste. Entonces, por eso yo te digo que toda la gente lo tiene, pero no sabe cómo ocuparlo. Claro. Porque todos reaccionan ante lo algo no previsto. El tema es que a algunos les cuesta mucho más, a veces Ahora, lo no previsto. Algunos ¿no? reaccionan porque lo tienen y te sucede y ¿ahora qué hago? Y empiezas a tomar decisiones, todo, ¿sí? Otros lo tienen como Miroslava, que dijo, teníamos planeado algunas cosas en este sentido. Es importante prevenir, prepararlo cuando estás desarrollándolo o cuando sucede, decir, a ver, ¿qué hago en este momento? Y reaccionar rápido, o reaccionar y decir, a ver, espérate, analizo y luego reacciono. O sea, ¿cuál sería los 3 puntos, de los 3, cuál sería el mejor Yo lo que te diría es la capacidad de ese comportamiento, ¿no? Porque por más que trates de prever algo, hay algo que no viste. Claro. Y la capacidad de reaccionar de una manera eficiente, clara, ¿Tiene que ser rápido o eficiente? Tiene que ser rápido y eficiente. Y ese yo te diría que por eso todas las áreas, aunque todas las compañías, ¿no? Salvo las que se van muriendo, son porque no tuvieron esa capacidad de reacción. Y hay N ejemplos en la historia. Y eso, para mí, no es ten un área de innovación, ¿no? Crea una cultura de innovación y comportamiento en tu empresa para que todas las personas en cualquier nivel y responsabilidad de la organización tengan ese nivel de pensamiento y esa capacidad de reacción. Oye, Miroslava, en tu proceso para lo del agua, para cuando tomaste lo de chatarrería, cuando todo esto, seguramente justo te sucedieron, tenías un plan, tenías pero seguramente tuviste muchas trabas. Empezando por el hecho de ser mujer, no porque ser mujer sea una traba, pero cuando alguien ve la imagen que tenemos de una mujer con un con un camión, no es la de la empresaria dueña de los camiones, sino la tenemos en pósters en algún taller. Pero se puede ser. Con todas estas limitaciones, trabas, ¿cuál fue tu principal traba? O algún ejemplo que te haya sucedido, que hayas dicho, hijos, a punto estuve de tirar la toalla, a punto estuve y salió primero? ¿Cuál fue así como La primer traba, bueno, realmente creo que no fueron trabas, todas fueron cosas a favor, porque cuando quise entrar ya de lleno al tema de la chatarra, no creía la gente que lo iba a hacer. Entonces, el que no te crean te deja el camino libre, porque es un negocio muy competido. Entonces, esa parte me ayudó. ¿Por qué no creían? ¿Por qué no creían? Porque no vengo de familia que se dedique al tema del reciclaje, nada que ver. 2, porque vieron... ¿Es diferente reciclaje que chatarra? ¿O es... el reciclaje y chatarra es lo mismo. Está bien. Pero ya suena más elegante. Ah, bueno. Eso es innovar. Ahora ya decimos reciclaje. Ya somos recicladores. Lo más difícil fue el mercado. Competir con el precio. ¿De dónde voy a comprar la chatarra? ¿Cómo le voy a ganar al gremio que lleva 30 años y que viene de familias de generación en generación? ¿Cómo yo voy a adentrar a un negocio que no conozco? ¿Y por qué lo hice? Porque sabía que era mejor negocio que el transporte. Y como todos los seres humanos, nacemos con esa forma de empezar a aprender. Emprender es aprender. Hace rato comentabas del pensar o crear. Yo creo, no creo. Sé que el dinero se hace pensando. No trabaja, obviamente hay que trabajar, pero pensar la estrategia, pensar cómo entrar a ese mercado que no conozco, busqué el nicho que tal vez no era tan competido y ahí me metí. Vi una pestañita, una ventanita y ¡pum!, me colé. Segunda, hice una estrategia. No sé, busco gente que sí sepa hacerlo. ¿Qué necesito? Encontrar proyectos. Mentores, exacto. Y ellos fueron los que me enseñaron. ¿Y cómo aprendí? Trabajando, o sea, trabajando desde los corralones, desde escuchando, observando y siempre poniendo cara así de, sí sé, y no sabía, ¿no? ¿Cómo aprendí con los camiones cuando me decía el mecánico, oye, es que fíjate que el rotochamber que, sí, yo consigo el precio mejor. Y yo, ¿qué es eso, no? Y buscaba y preguntaba, ¿por qué? Porque no sabía mis negocios. Y emprender todos los negocios te llevan de la mano y han sido mis mejores maestros ejecutarlos. Entonces, en la chatarra fue lo mismo. El reto más grande fue tener equipo, tener gente que sí creyera
en lo que yo Oye, estaba y diciendo. cuando algo no salía, ¿qué hiciste? O sea, algún día dijiste cuál fue tu oportunidad, pero seguramente alguna cosa que pensaste no salió como tú pensaste y dijiste, aquí la tiro, aquí la dejo, o ya no hago, mejor busco otra cosa. Todos los días me pasa. Todos los días me salen mal las cosas, las corregimos. Dicen por ahí que si tus sueños no te dan miedo, es que no son tus verdaderos sueños. Y hoy México, en seguridad, en carreteras, tanto con la chatarra que trasladas, como con los camiones, como con los operadores, todos los días tenemos esa incertidumbre. Vamos a llegar, nos va a pasar algo, pero tienes que levantarte de la pérdida, porque en este negocio del transporte, híjole, se pierde todos los días dinero, pero también se tiene que aprender a ganar dinero y tienes que pensar estrategias innovando para poder darle la vuelta a la pérdida y que puedas ganar. Oye, André, ¿qué sucede con el fracaso? ¿Qué sucede con el fracaso? O sea, sí. ¿Cómo enseñas a la gente? Yo sé que es muy diferente, lo dijimos hace rato, en Israel que en México que esto. Pero cuando alguien fracasa, ¿sí? ¿Cómo levantarse? ¿Qué estrategias les dirías? ¿Qué lo ven? ¿Qué dices? Porque es diferente. En Israel además existe un concepto que se llama la chutzpah, pero que todos dicen, pues, es que es chutzpah. Ahorita lo explicamos, si lo puedes explicar. Pero, ¿qué sucede con el fracaso? O sea, si yo llego con una empresa, si llego a pedirle apoyo a la universidad y le digo, yo nunca he fracasado, o llego y le digo, llevo 28 fracasos, ¿qué hago? ¿Cómo se ve? ¿Qué hacer? Creo que comprender que el fracaso es parte del proceso y no existe éxito sin fracaso. Y el fracaso puede ser algo pequeño, puede ser algo gigante. Y comprender que la emoción que viene con el fracaso independe. A veces, la emoción que viene con el fracaso, sí, hijo, a se veces siente muy emocionante, ¿no? Cuando fracasas. Sí, lloras. No, la emoción como un término más. Sí, yo Puede ser prefiero- una emoción mala o buena. A veces bueno. me expresé mal en español, Ya sé, perdón. ya sé, Pero lo que ya sé. quiero decir es, a veces fracasas. El fracaso para uno no es el fracaso de otro. Primero creo que es algo que las personas tienen distintas comprensiones acerca de lo que es, pero la emoción creo que es la misma. Lo que siente la persona es la misma, lo que viene de adentro. Y comprender que es importante comprender que tú no eres la persona más evoluida. Ser la persona más evoluida es fracasar también. Creo que ahí es el suceso no está en nunca fracasar, está en comprender el fracaso como un proceso de aprendizaje para que tengas éxito después y no te olvides de lo que hiciste que te llevó a fracasar para intentar no repetirlo. Alguna vez Uri Levin, creador de Waze, me dijo que no te enfoques en la solución, que te enfoques en el problema, porque para la solución vas a encontrarte N cantidad de dificultades si te casas en eso. ¿Qué tan correcto es esto? O sea, hay que enfocarse en cómo resolver el problema, en qué hay que enfocarse cuando tienes ese fracaso y dices, hijos, no pude, no salió como yo quería. Creo que es justamente lo que dijiste ahora, es analizar dónde estaba en el enfoque. A veces el enfoque estaba en una solución que no funcionó y entre esta solución hay otras miles de soluciones que puedes explorar, pero tal vez vas a fracasar en todas si no poner la energía en el problema correcto que quieres encontrar. Por ejemplo, Miro estaba diciendo que encontró una ventana muy específica para trabajar con lo que trabaja. Entonces encontró un problema correcto, siguió su intuición y ahí está, perseverando, ¿no? A veces no iba a suceder, a veces ella iba por esa ventana y iba a perceber que este problema no era el problema correcto, iba a buscar otro problema y la solución viene, la buena solución viene cuando el problema también está bien comprendido, creo yo. Oye, Juan, en ese sentido, cuando estás ahí y empiezas a innovar y empiezas a ver, ¿cuándo te das cuenta que algo que piensas es que es buena idea, ¿sí? ¿No vale la pena seguirla? ¿O hay que seguirla de todas maneras o buscar otro camino? ¿Cuándo te das cuenta de eso y decir, esto sí es a la borda, esto sí hay que tirarlo, esto hay que buscarle otro camino? Yo creo que viene en dos sentidos. Ahorita que hablábamos del fracaso, Sí. yo creo que el primer principio es no desistir de la idea, ¿no? Porque no es que te estás equivocando en la idea, te estás a lo mejor equivocando en la ejecución, en la forma de abordar tu idea, ¿no? Por costo, ¿no? Por mercado. Y a nosotros ahorita me venía a la cabeza dos ejemplos que hemos tenido en nuestra historia antes de ser pues, el líder dental en México. Cuando iniciamos, nosotros queremos atender a todos los pacientes en México y en el mundo. Esa es nuestra vocación. Y en México empezamos
con un nivel socioeconómico bajo. Y el nivel socioeconómico bajo pues va relacionado al nivel cultural. Entonces la gente no va al dentista, prefiere que se le caigan todos los dientes y tener una pésima salud antes de, porque no hay un poder adquisitivo para atenderte. Pero así iniciamos. Pues nunca dejamos de ver cómo atendíamos ese nivel socioeconómico. Hoy te podría decir que lo que cambió fue la ejecución. Ellos no van a una clínica, a un centro comercial, como el nivel socioeconómico al que hoy atendemos a muchísimas personas, pero hoy gracias a las empresas y los planes dentales que generan un loyalty al empleado, hoy atendemos a miles de personas de un nivel socioeconómico. Entonces, ¿qué cambió? La estrategia. Cambió la ejecución. Oye, es bueno cambiar la estrategia. A ver, a los tres, o sea, estaba en la empresa, pero de repente le tenemos miedo a cambiar esa estrategia, a que fracasemos y tronemos toda la empresa con esto. Conozco a alguien de un restaurante que llegó y me dijo, cambia toda la imagen de mi restaurante, porque me lo sugirieron y no sé cómo me va a ir y no sé, y a lo mejor truena el negocio y a lo mejor la gente deja de ir. Cuando ya tenía su público esto, hay que cambiarlo, Miroslava, hay que arriesgarse y decir, cambia toda la estrategia, o hay que cambiarla gradual, o hay que abrir otra área y deja esto y arriésgate por acá. ¿Cuál sería el...? Todo o nada. O sea, aviéntate y arriésgate a todo o nada. Así soy yo un poco loca, pero sí, luego me meto en problemas. Pero cuando ya no estás a gusto y no te esté yendo bien y te genera muchos problemas y estás insatisfecha, es gírala. Gírala, porque si no, vas a seguir cayendo en lo mismo. Alguien decía que si haces 1000 veces lo mismo, de la misma manera, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Hay que romper. Oye, pero no te da miedo, bueno, ya dijiste que te abasto. Cuando vas a cambiar todo radicalmente y dices, tiro esto y me agarro otra cosa, a la gente le cuesta... No. O sea, no es fácil agarrar y decir, dejo esto, hasta para alguien que trabaja, o sea, estamos hablando de empresas, pero si yo estoy en un empleo y de repente alguien me dice, cambia todo, salte y empieza, o sea, no, ¿y de qué voy a vivir? Solo la estrategia, no los negocios. Porque, gracias a Dios, desde el primer día vamos a ya cumplir 14 años en el transporte, 10 años en la chatarra. He llorado mucho, me he caído, he estado a punto de ¡pum! Pero digo, no. Recuerdo esos 14 años y me vuelvo a levantar, pero cambio toda la estrategia. Me vuelvo a reinventar. Solita te tienes que echar ganas y, mira, el tema mental es básico para fracasar o para levantarte. El éxito, la verdad, no sé en qué momento llegue, ¿no? Pero sé que los fracasos son la antesala del éxito. Buenísimo. Los fracasos, la antesala del éxito. Apúntenselo. Oye, André, tú que vienes con todo el background universitario, con todo esto, cuando una empresa está funcionando y está funcionando bien, ¿debería pensar en cambiar radicalmente o debería mantenerse? O sea, tenemos muchos ejemplos ahorita de ambos, pero ya funciona la empresa, ¿sí? Encuentras, debes de decir, a ver, corto y empiezo algo y lo hago totalmente diferente, ¿o cuál sería el sentido? Nuevamente yo creo que depende muchísimo del perfil de la gente que está manejando la empresa, cuántas ganas tiene de ser más conservadora o más abierta a riesgo, y creo que esto de verdad depende del perfil, y hay gente que va a estar muy satisfecha siguiendo con el mismo restaurante sin cambiar la imagen, y hay gente que va a sentir la necesidad de escuchar, intentar innovar con algo diferente, y esta gente hay de saber que hay de lidiar con el riesgo de fracasar, que es lo que estábamos diciendo, que no es necesariamente un problema. Y entonces creo que nuevamente el papel de la universidad viene para traer networking, ejemplos, para traer educación, para que la gente que decida... No nomás para jóvenes, me imagino. Supongo que en la universidad puede entrar alguien a Sí, por supuesto. En la Universidad de Tel Aviv tenemos un MBA, por ejemplo, que entran nuevamente jóvenes de todas las edades, y yo insisto en esta... Jóvenes de todas las edades. Porque puede tener 50 años y tener una actitud joven, y creo que eso es importante. Creo que innovar viene con un arquetipo joven, porque hay un riesgo. Y un riesgo tal vez esté más asociado a la gente un poco más joven. Entonces este MBA, por ejemplo, que ofrecemos, enfocado en emprendedurismo e innovación, enfoca mucho en esto, en cómo una persona que a veces ya tiene un background bastante consolidado en una compañía puede aprender nuevas herramientas para innovar internamente, para innovar en un nuevo negocio, para hacer cosas distintas. O para la persona que tiene poquísima experiencia profesional y todavía quiere tener las herramientas para poder arriesgarse.
Entonces creo que por ahí que va el papel de la academia. Oye, aquí lo hablamos de la parte de academia, Juan. Tú lo tienes en la parte empresarial y todo esto. ¿Cuál es el peor error que cometen muchos empresarios o mucha gente o muchos empleados cuando quieren innovar o cambiar o transformar? Digo, para darles las diferentes. ¿Cuáles crees tú que es el peor error que hacen en este sentido? Porque a lo mejor me vas a decir no tenerlo planeado, pero hay más de uno que dice, me aviento y le va muy bien. Yo creo que hay dos grandes vertientes. Una es no reconocer tu fracaso. Sí. Ese es uno. O sea, seguir obstinado en tu ejecución, porque a lo mejor tu idea sigue siendo buena, pero no la estás pudiendo materializar, sí, y no reconoces el fracaso. Hay que saber, ¿no?, tomar la pérdida del fracaso y decir, bueno, pues esta línea, este nuevo concepto, lo intenté. Las VIP a ¿no? domicilio no funciona. Digo, para los que vieron No, película. pero imagínate yo que transportista ese día. Y el otro lado completamente es el no intentar, ¿no? Entonces, ¿dónde dejas tus ideas? O sea, eso es lo que va mermando, es como esta actitud joven. Si tú en la organización, desde la cabeza, no traes este concepto de generar idea, pues empiezas a tener una mentalidad de poco riesgo. El riesgo se va aumentando a medida que ves menos la posibilidad de llevar a cabo tu idea. Sí, tiene un riesgo económico, hay que apostarle, hay que invertirle, ¿no? Pero es algo gente que le tiene miedo a eso, puede ser. O sea, ¿cómo romper ese miedo? A ver, yo creo que el cómo romper ese miedo radica en la capacidad que tengas de ordenar tu idea. Porque la forma en la que ordenes tu idea es la forma en la que vas a tratar de intentar para reconocer el fracaso en la ejecución o para llegar a consolidar tu idea. Oye, yo les voy a hacer a los que son más empresarios, bueno, y a ti, una pregunta diferente. A un joven o un chavo o un joven de cualquier edad, ya dijimos, en una empresa, está trabajando y dice, tengo una idea buenísima, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué sucede? Porque muchos la tienen, está sentado en su escritorio todo, y llega con el jefe, y el jefe a lo mejor le dice, tiene que llegar con el jefe, ¿cómo la tiene que presentar? O nada más llegas con el jefe. O sea, ¿cómo les gustaría a ustedes que llegue alguien y le diga, o tu chofer, que diga, oiga, jefa, por favor, tengo esta idea, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo tendría que presentarles la idea para que siquiera o la tomen en cuenta o la hagan y no me digan, sí, yo oigo, mi oficina está abierta a que todos lleguen? No es cierto, porque no cualquiera que llegue va a llegar. Jefa, tengo una idea, ¿qué tal si ponemos un snack bar en el camión? Bueno, o sea, yo qué sé. ¿Cómo tiene alguien que sentirse y aventarse? Porque hablamos de la jefa, pero hay mucha gente trabajando con ideas innovadoras o que se les ocurren o que tienen un problema. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, Miroslava, ustedes en corporativo? O sea, el punto es cómo llega con la seguridad de decirte su idea. Si tú la crees, o sea, tú como jefa crees la idea de la persona que te lo está diciendo, sí, con su seguridad, con sus ganas, con su entusiasmo, el tema corporal, como lo hace, se la crees, ¿no? Perfecto. O sea, el primer punto para el que quiere ir y presentarle a su jefe, no hablamos de un aumento de sueldo, hasta también para eso, pero el que quiera llegar con una idea y a lo mejor ser el líder del proyecto y todo, es seguridad. O sea, saber que su idea no es mala o no es buena, es una idea, hay que presentarla. ¿Sabes por qué te digo eso? ¿Por qué? Porque yo llegué con esa idea cuando quería poner mi primer negocio, mi segundo, mi tercero, y me decían, ay, no, Miros, eso no es para ti. No. Pero yo me aferraba, porque yo quería hacerlo. Y lo hacía. Entonces, cuando me llega una persona emprendedora con esas ganas, con esa seguridad, hazle caso. Hazle caso. André, ¿qué le dirías a alguien que está? O sea, porque hay muchas clases en la universidad, hay todo. Pero eso, el decir, aviéntate, el decirle, ve y dile a tu jefe, ten tu idea, preséntala. ¿Sí? ¿Qué Absolutamente. le dirías? Primeramente, volviendo al tema de innovación corporativa, yo creo que las compañías pueden tener procedimientos de, por ejemplo, así como hay funnels de ventas, pueden tener funnels de ideas. Hagas un formulario, por cual canal sea, la gente llena ahí. Imagínate que la empresa no lo tiene y tú estás trabajando en una empresa, hoy estás trabajando en una empresa, estás en la Universidad de Tel Aviv, sí, y se te ocurre que mañana sería buenísimo poner helicópteros volando sobre la ciudad para que los jóvenes volteen a ver los helicópteros con el letrero, ¿sí? Y tienes que llegar y decírselo. Dilo. ¿Qué harías? ¿Qué le dirías a quien tiene esa idea de los helicópteros y decir, bueno, pues en vez de que pienses que es una barrabasada o es una genialidad, ¿cómo lo presentas? ¿Qué harías? Yo creo que es importante hacer una buena presentación de la idea como una venta personal, porque intentar poner una idea adelante es vender de alguna manera
alguna cosa, ¿no? Vender tu idea para que sea implementada. Entonces, así como tendría cuidado en presentar un producto, también tendría cuidado en cómo presentar esta idea, cómo redigirla, a quién presentarla primero. A veces llevar al CEO de la empresa no es la mejor idea de pronto. A veces llevar a tu jefe directo, a un colega de trabajo que te Se puede... la va a volar el jefe directo. ¿Ah? La va a presentar como la de él, el jefe directo. A veces a depender de cuán transversal es la compañía, podría ser también, pero a veces es muy jerárquica, a veces hay de tomar en cuenta y ir con cuidado para que ella no se pierda. Juan, ¿cómo funciona en Dentalia? O sea, está tu departamento de innovación, pero si un dentista en una de las clínicas o alguien tiene algunas ideas, ¿cómo lo impulsarías? ¿Cómo lo manejas para que esta persona llegue y te diga, se me ocurrió una idea buenísima, cómo escucharlos, cómo tiene que implementarlo una empresa que además está en gran cantidad de ciudades de la República, no es que estén en todos lados y se acerquen a la oficina de Juan, hoy en día además que está la mitad de su tiempo a lo mejor viajando o tiene trabajo en casa, ¿cómo hacerle para que esto, o sea, por ahí dijo un funnel de ideas, pero acá no es tenerlo, es alguien que se le ocurrió y dijo, me levanté en la mañana, hijos, ¿qué pasa si metemos maquillaje mientras hacen facial? O sea, mientras le hacen la dentadura, les metemos clases de maquillaje. Otra vez, se va mejor. Yo creo que parte de Si mañana en Dentalia ven clases de maquillaje, mientras fue mi idea, pido regalías, por favor. Yo creo que es parte de lo que hemos venido platicando, Sí. ¿no? Este tema del ecosistema, ¿no? Sí. O sea, cómo presentar una idea. Yo lo que digo siempre en la organización, a todos los niveles, a todas las personas, es presentar una idea es un proceso de comunicación, ¿no? Tienes que preparar un proceso de comunicación, es una venta, lo decía aquí André. Ahora, yo te diría, así como los 3 sugerencias, es prepara al emisor y al receptor, ¿no? De la comunicación. Con los receptores, que regularmente son los jefes, abre este marco de escucha, ¿no? Y hay una forma de comunicarse muy clara que hace Simon Sinek con los Golden Circles, que para mí es súper efectiva en el proceso de comunicación. Es prepara a la gente para que presente los para qués. ¿Sí? Importante, los para qué. Ok. Muy bien. Y después de los 5 preguntas de para qué, los 5 niveles del para qué. O sea, el típico niño chiquito de bebé que no llega y te dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Pero no dejes de presentar el cómo y qué. Perfecto. Y eso te lo dice muy claro Simon Sinek. Comunícate para qué. Y que el receptor, ¿no? En este caso los jefes o a quien que vayan a comunicar la idea, lo primero que no te pregunte sea el cómo, sino que te siga cuestionando el para qué. Creo que eso hace estos ecosistemas de comunicación. Si tú a la primera persona que le dices la idea, ¿y cómo lo vas a hacer? Y no lo ha pensado, Claro. ya Pero le más que el demeritas cómo, la capacidad más que de el cómo, innovación. es importante ese para qué. Porque el que diga, ¿y cómo lo vas a hacer? Pues le voy a poner. Bueno, pero ¿para qué lo quieres? O sea, ¿para ¿Con qué qué es finalidad? eso? Entonces, Creo que ese para mí es el consejo, es algo que ocupamos mucho en Dentalia, es que la gente cuando trae una idea, hable profundo en el para qué, pero no deje de no traer el cómo y el qué. Y entonces ya viene una idea más o menos aterrizada, ¿no? nada más así, rápido, porque todo esto, ¿sí? ¿Cómo afrontar problemas, así, rápidamente, en innovación? ¿Cómo afrontar así? Un consejo rápido, ¿cómo afrontar problemas? Miroslava ya me dijo, entonces yo ya soy su problema del año, pero, a ver, ¿cómo afrontar problemas? Rapidísimo. A ver, yo creo que la forma de afrontar problemas es saber que siempre hay una solución. Que si no hay una solución, tal vez el problema sea otro. Analizar. Miroslava, Con valentía. muy bueno. Ahora, se nos está yendo el tiempo. Acuérdate que cada año tienes sí, problemas, cada- ¿verdad? me busco un problema nuevo. Los que se quieran juntar a hacer su problema nos avisan. Yo soy 2023. Nada, regresando a parte seria, ya, se nos está acabando el tiempo. La verdad ha sido muy ilustrativo. Yo espero que la gente que lo haya visto aprenda, tome notas. Pero si tuviéramos que concluir y sacar una definición, un consejo para este programa, para que la gente que lo esté viendo diga, bueno, hablaron de mucho, hablaron de todo. ¿Con qué me quedo? Juan, ¿con qué te quedarías? ¿Qué te quedarías? Pues el consejo siempre será, dejemos de estar pensando en la insatisfacción y fomentar nuestra insatisfacción y busquemos en la insatisfacción la oportunidad de innovar. Sí, yo creo que la innovación es para todas y para todos. Nadie ha de sentirse afastado de
esos términos más modernos como innovación, emprendimiento y creer que no es más para uno. Todos pueden innovar, todos pueden emprender y es lo que en la Universidad de Tel Aviv intentamos traer en todos los niveles, en nuestros programas internacionales y creo que es muy bueno saber que todos tienen esta potencia, esta capacidad. Miroslava, ¿con qué te quedas? ¿Qué quisieras que la gente se quede? En mi particularidad, el ADN de los emprendedores es la innovación. Ay, téngalo presente. Amigos, ha sido un gusto tener aquí. Yo espero que se queden con muchas cosas, que hayan aprendido mucho, que tengan muchos consejos. Es un placer haber tenido aquí a Juan Anduaga. Él es CEO de Dentalia, la red dental más importante en México. Y aparte es el director del área de innovación, así que qué mejor, ¿sí? André, traído directamente desde Brasil, llegó del aeropuerto, como les dijimos, justo para platicar con ustedes. Así por eso la cara hoy de, chin, o sea, acabo de aterrizar. Totalmente. Y todo, pero muy importante la parte esa de estar capacitado, de saber de todo esto. Y acérquense, la Universidad de Tel Aviv tiene oficina en México para el que quiera, se puede acercar, conocer más y entender estos ecosistemas que funcionan también y que se pueden aplicar sin ningún problema en México. Y por supuesto, Miroslava Magaña, ¿sí? De Corporativo y Asociados. Eso. Sí. Aparte, compañía chatarrera, o sea, si tienen reciclado, sí, se lo pueden dar a ella se encarga. Si tienen que transportar algo, También, también. ¿Sí? con mucha seguridad. Y si quieren emprender un proyecto, conocer o hasta saber más de cómo superarse en esta vida, un ejemplo a seguir. Amigos, ha sido un gusto estar aquí en la Cumbre 1000 Empresas, ¿sí? De Mundo Ejecutivo. Gracias a Más Ideas, por supuesto, a Diario Judío, a ustedes por estar Dental Universidad de Tel Aviv. No, ¿sí? Isaac, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un Al placer. contrario, un placer, muchas gracias. Y no se pierdan los demás programas de la Cumbre 1000 Empresas. Hay mucho más que aprender, que conocer, que escuchar y que ver. No nada más este año, todos los años. Búsquenlos. Y en Mundo Innovación, por supuesto, los esperamos cada semana. Muchas gracias.